Sí, muy buenos días. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se viene realizando. Hemos venido monitoreando también el paso por los otros países. En este momento están en territorio de Guatemala, Ujú. rumbo a una de las primeras estaciones de abastecimiento para ya enrumbarse a la frontera con México. Toda la operación ha salido como lo habíamos programado. Los países amigos que están en esto también reportan que todo se ha dado con un gran orden, las personas con un excelente comportamiento, de manera que estamos muy satisfechos con la operación. Eso quiere decir, vamos a ver si podemos de alguna manera hacer como una especie de crónica de cómo se realizó todo el operativo ayer. El vuelo sale de Costa Rica, bueno, nosotros estuvimos transmitiendo diversas etapas de todo este proceso, pero el vuelo sale de Costa Rica, llega a El Salvador. ¿A qué horas, Katia Rodríguez? ¿Llegaron los buses? ¿Cuántos buses le recibieron? ¿Podemos hacer una cronología de los hechos? Sí, bueno, las personas fueron citadas en el Parque de la Cruz, precisamente para hacer el proceso de repasar la gente que estaba con nosotros para salir. El bus de la Cruz salió a eso de las 6:30. Llegamos al aeropuerto de Liberia con bastante tiempo. Toda la dinámica en el aeropuerto de Liberia, como les digo, fue bastante ordenada y también muy expedita. El vuelo salió a las 10:30 de la noche y una hora después llegó al aeropuerto de Comalapa, el aeropuerto de El Salvador, donde los estaba recibiendo las autoridades de migración de ese país. También un proceso muy expedito. Salieron a la 1:30 rumbo a la frontera de El Salvador con Guatemala, que se conoce como La Achadura, y ahí también el proceso fue bastante rápido. Ya retomaron entonces el camino a Guatemala. En este momento faltará no más que una hora para llegar a la estación técnica, que esperamos que sea en Escuintla, para que a mediodía estén llegando ya a la frontera de Tucunumán. Al mediodía, eso quiere decir, al mediodía estarían llegando entonces a la frontera entre México y los Estados Unidos. No, recordemos que No, ellos perdón, llegan Guatemala. hasta México. Ujú, ujú. Ellos llegan hasta México, entonces llegan a la frontera de Tecunumán, que es la frontera Guatemala, que México. colinda Guatemala-México. Ujú. Se estará estimando más o menos cuándo, ahí qué sucede, es decir, llegan a Guatemala y ahí qué sucede, de inmediato estarían dirigiéndose hacia México, hacia los Estados Unidos, quiero decir. Sí, el personal y las autoridades mexicanas ahí los van a recibir, les van a dar una resolución migratoria a cada uno de ellos. Recordemos que la normativa mexicana les permite ser citados a 20 días para que regularicen su condición migratoria en México en caso de querer pretender quedarse en ese país, y de no hacerlo en esos 20 días, entonces lo que les corresponde es salir de manera voluntaria. Entonces ahí el punto es que tienen 20 días para hacer el tránsito hasta los Estados Unidos, cosa que sabemos que no requieren de tanto tiempo, y que además sabemos que su interés es llegar rápidamente hacia los Estados Unidos. Pero lo más importante es que van a hacer un ingreso legal a territorio mexicano, van a estar en condición absolutamente regular. Ellos tomarán la determinación de cómo quieren acercarse a la frontera con los Estados Unidos, si tomando otro vuelo a nivel local, por Claro. autobuses. Tienen tiempo para hacerlo conforme a sus condiciones y desplazarse a la frontera con los Estados Unidos tan pronto puedan. Doña Katia, ¿qué sigue en nuestro país de ahora en adelante? ¿Cuándo se daría ya por cumplido o efectivo este plan piloto? O sea, en su totalidad, y decir, bueno, ahora sí va a seguir esto en Costa Rica, van a empezar a seguir dándose los vuelos o no, vamos a tomar otra estrategia. ¿Qué es lo que sucede de ahora en adelante acá? Sí, el plan piloto concluye en el momento que ya se les dé la entrada No por digo parte nada. de México completamente. Nosotros no hemos dejado de trabajar, ya
El día de hoy se retoma lo que es la preparación de la siguiente lista. Ya hemos hablado con la gente, particularmente la gente de la Cruz, que quedó y que fue a despedir a este grupo de compatriotas cubanos, y empezamos a hacer esa depuración. También recordemos que algunos permanecerán tal vez un par de semanas todavía en Costa Rica y ya las visas se estaban venciendo, entonces estamos en el proceso de prórroga de estos visados. ¿Qué sigue? También nosotros vamos a hacer a nivel de toda la logística de esto una evaluación a lo interno. Nos vamos a ver esta misma semana para hacer esa evaluación y pretendemos tener la reunión con los demás países para compartir el análisis y la valoración de todo el proceso la próxima semana sin más falta. De ahí saldrá la definición de la continuidad de este proceso y la forma como lo vayamos a hacer. Hay capacidad para hacerlo diariamente, incluso en 2 tantos por día, pero no necesariamente tiene que ser esa la solución que adopten los demás países. Hemos pedido a las personas que evidentemente están ansiosas por conocer cuándo sería su momento de salida, que tengamos una última cuota de paciencia para efectos de coordinar con estos con los demás países, a efectos de poder informar la manera en cómo vamos a operar en adelante. Sí, porque se habló de 2 vuelos diarios y que eso se prolongaría por aproximadamente 5 semanas, había dicho el canciller aquí en RTN Revista. Esa sería como la propuesta inicial. Sí, yo le diría que solo la salida de un grupo por día ya es bastante intenso. Habría que valorar si tendríamos la capacidad suficiente, y no solo Costa Rica, sino los demás países, para estar concentrados en esto, en 2 vuelos diarios. Eso hay que repasarlo un poco. Recordemos que no es una logística sencilla, son muchos detalles, son muchas personas. Tenemos que siempre que asegurar que nadie falte con ningún documento, con ningún requisito, que todos estén a tiempo, que todo se realice en orden. Entonces, esos tiempos va a haber que revisarlos. Doña Katia, hay una cifra ya, ahora sí, sujeta de cuántos cubanos exactamente son los que estarían saliendo de nuestro país, porque habían 7.000 y resto, pero el canciller era claro, tal vez algunos ya habían migrado, otros estaban en unas casas, no solo en albergues, entonces se tenía todavía esa incertidumbre de cuántos exactamente son los que estarían saliendo de nuestro país a El Salvador. David, tenemos aún esa interrogante. Recordemos que hasta que no repasemos toda la lista no vamos a poder verificar quiénes son los que se van a acoger a este proceso de traslado y quiénes ya no estuvieran en nuestro país. Recuerden que esas salidas que algunos hayan hecho, lo han hecho de forma irregular, de manera que no han avisado a migración. Y también recordemos que la gente no necesariamente está toda albergada, sino que algunos están hospedados por su cuenta, de manera que hasta no hacer la convocatoria completa de todas las personas, los 7.802 que fueron visadas, y saber quiénes responden y quiénes no responden a la convocatoria, vamos a poder tener claridad de cuál es esa cifra de personas que ya pudieran haber abandonado nuestro país. Katia Rodríguez, aprovechando, hay informaciones en el abogado defensor de los cubanos que han presentado el amparo contra su deportación, ha afirmado que ellos se encuentran recluidos, encerrados aquí en Costa Rica. ¿Cuál es su reacción con respecto a esta afirmación? Sí, es importante aclarar, por lo menos las manifestaciones que escuché por un medio de comunicación, creo que fueron ustedes mismos, la situación de las personas que están en el centro de aprehensión. Recordemos que fue muy clara la disposición que se tomó de que en el momento que se empezaron a dar los visados, el mecanismo para hacer ingreso legal en nuestro país era por medio de esa visa extraordinaria que de una manera muy intensa estuvimos emitiendo en la frontera sur, la frontera con Paso Canoa, desde el 14 de noviembre hasta el 18 de diciembre. No obstante de que esa era la disposición, algunas personas durante esos días optaron por ingresar de manera irregular a nuestro país, muy probablemente apoyados por estos traficantes,
con la intención de continuar hacia Nicaragua de la misma manera. Sin embargo, estas personas fueron interceptadas por cuerpos policiales y se les inició el procedimiento de deportación correspondiente. Esto implica tener a disposición a estas personas para proceder a su deportación. No obstante, en este proceso fueron contactados por abogados, quienes les plantearon recursos de habeas corpus, lo cual suspende la posibilidad de ejecutar la deportación. Y de hecho, esta semana estamos a la espera de conocer si es que hay alguna resolución al respecto por parte de la Sala Constitucional. Ahora, uno de los alegatos de ellos es que habían solicitado refugio y no se les permitió. Esto llama mucho la atención y así fue nuestra defensa, en el sentido de que estas personas no pretendían refugio en Costa Rica. Ellos ingresaron de manera irregular a nuestro país y no es sino hasta que las autoridades policiales los interceptan que se dan se visibilizan ante nuestros ojos y por eso se les inicia ese procedimiento de deportación. Cuando ellos verifican que efectivamente las deportaciones se van a ejecutar, las 4 deportaciones que hemos hecho hacia Cuba, entonces entra esa preocupación y optan por, estando ya en el centro, por hacer la solicitud de refugio. Parte de la imprecisión que escuché es que pues ya habían recibido la condición de refugiados. Eso no es cierto, ellos tan solo están en una condición de solicitantes. Como solicitantes, parte del protocolo es otorgarles un carné, pero el mismo reglamento de refugio no dispone que automáticamente, si la persona está prendida, sea puesta en libertad por el solamente hecho de hacer la solicitud. De manera que es importante que eso se quede claro. Y por supuesto que rechazamos toda alusión a cualquier tipo de malos tratos dentro del centro de aprehensión, porque primero, no hay ninguna disposición jamás institucional hacia ese hecho, y segundo, pues esto ha sido sumamente transparente. Sus abogados han estado visitándolos y no tengo ninguna denuncia en ese sentido. Recordemos que incluso el centro de aprehensión tiene una médica que los valora todos los días y no hay ninguna situación al respecto. Y si hubiese, inmediatamente intervendríamos y investigaríamos qué pudiera estar ocurriendo. Uh-huh. ¿Ellos están en un centro de aprehensión? ¿En dónde exactamente? Bueno, el centro de aprehensión de migrantes en tránsito se ubica en Atillo. Uh-huh. Es un centro pequeño, es una estación específicamente de paso, con miras a que se ejecute la deportación de las personas uh-huh. cuando son interceptadas en forma irregular. Ahora, esto se extiende un poco más en este escenario porque hay recursos interpuestos y hasta que esto no se resuelva, pues no podemos seguir con la ejecución de las deportaciones. Perfecto, muchísimas gracias a Katia Rodríguez, directora de Migración, por ponernos en contexto lo que está aconteciendo en este momento con el primer grupo de migrantes cubanos e igualmente la situación con los 34 cubanos que serían deportados. Así es, y bueno, por supuesto hay más información relacionada a este mismo tema y tenemos a nuestro compañero Andrés Ortiz desde Liberia que nos va a traer información en directo de todo lo que ha estado ocurriendo desde ayer. Andrés se encuentra ahí ya prácticamente desde el lunes anterior y que bueno, ha estado pues dándonos los distintos testimonios, ha estado pues trabajando también en las distintas osadías que han vivido los cubanos, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, las situaciones que vienen pues manejando ellos, ¿verdad? Andrés lo ha traído ya desde hace algunos días y que bueno, en cualquier momento vamos a establecer contacto con él, que se encuentra en Liberia y que pues estuvo ayer durante también la conferencia de prensa del canciller, que estuvo manejando los distintos ángulos de todo lo que era esta noticia, que bueno, por dicha da este inicio, como dijimos ahora al principio de RT en Revista, da pues buenos frutos, parece ir dando buenos resultados y que esperemos ya pues se logre. Vamos a ir con nuestro compañero Andrés Ortiz, entonces, que se encuentra en Liberia. Gracias, buenos días compañeros. El día de ayer se complementó la primera etapa del plan piloto con la salida de los 180 cubanos a las 10:30 de la noche como se tenía programado. A esa hora
salió el vuelo hacia El Salvador y se reportó una hora después, a las 11:30, por parte de la oficina de prensa de Migración, que a las 11:30 de la noche, hora de Costa Rica, estaba ya arribando el vuelo a El Salvador. Con eso se terminó la primera etapa de este plan piloto, donde viajaron 180 cubanos que fueron llevados desde La Cruz hasta el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia por medio de 4 autobuses y escoltados, donde se realizó toda una planificación por parte de las autoridades para realizar el traslado de estos cubanos. Veamos la siguiente información, donde resumimos parte de lo que se dio el día de ayer en horas de la noche en Liberia. Reinaldo, Raúl. Hasta luego. Los cubanos llegaron a las 7:30 al aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. 4 buses fueron escoltados desde La Cruz, en Guanacaste. Al llegar al aeropuerto, Migración ya tenía planificado cómo iba a ser la salida de ellos y los trámites que debían hacer los 180 cubanos del plan piloto. El canciller explicó que el paquete se hizo con la experiencia de la OIM y que el gobierno no tuvo relación con el costo. El gobierno de Costa Rica no es quien ha fijado el costo de este transporte. El gobierno no recibe dinero, no toca dinero. Ha sido gracias al sistema de Naciones Unidas, específicamente por medio de la OIM, que con base en su experiencia, en su amplio conocimiento en esta materia, se logró tener una propuesta de un operador. Y desde ese punto de vista, recordar lo que eso incluye el transporte aéreo, incluye el transporte terrestre. Ustedes pudieron ver que fueron traídos desde los albergues hasta el aeropuerto. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, dijo que el gobierno lo abordó como una forma de protección. En ese sentido, el gobierno de la República aborda esto como una situación de protección de las personas. Queremos proteger la salud, queremos proteger la integridad física, queremos proteger los derechos humanos de las personas que están haciendo esta migración. Por eso el gobierno ha abordado esta situación desde el principio con responsabilidad, con dedicación, con la dedicación institucional que merece. Hay algunos migrantes que han manifestado que no tienen el dinero para costear el viaje, pero inicialmente se dará prioridad a quien lo pueda pagar. Sabemos que hay personas que han manifestado no contar con la totalidad de dinero o una parte. Hemos mencionado a ellas que vamos a ir con el proceso poco a poco y hasta que no repasemos la lista no vamos a poder saber exactamente cuántas personas están en esa condición. Una vez que podamos mapear cuáles son esas necesidades, vamos a poder desarrollar algún tipo de estrategia con organismos internacionales o con las mismas organizaciones sociales para sacar adelante a ese grupo. Ahora se va a realizar la valoración del plan piloto para continuar con el resto de los cubanos y se aprovechará el traspaso de poderes de Guatemala para tratar de hablar con el presidente entrante. Esperamos tener aunque sea breve, una reunión bilateral con el presidente electo, don Jimmy Morales, para conocer de primera mano su posición al respecto de lo que se ha hecho hasta el momento. Esperamos, la intención había sido tener esa reunión el lunes, sin embargo puede ser que se posponga entre el lunes y el jueves de la próxima semana. A las 10:30 de la noche despegó el avión que los llevaba hacia El Salvador. Y es que también conversamos con el ministro de Bienestar Social, Carlos Alvarado, quien comentó que los albergues continúan operando, podría realizarse algún traslado de algunos cubanos hacia otros albergues, ya con la salida de estos 180 cubanos. Sin embargo, eso es parte también de lo que se va a valorar a partir
del día de hoy, que ya se ejecutó el plan piloto con los 180 cubanos y se está a la espera que se desarrolle como tal para poder entonces valorar los mecanismos de salida del resto de los cubanos que permanecen en territorio nacional. Veamos parte de las declaraciones que dio Carlos Alvarado posterior a que terminó la conferencia de prensa. El albergue sigue su funcionamiento como tal, hay que evaluar si hay que algunos de ellos reubicarlos, sobre todo por facilidades para la operación, pero estaríamos esperando eso para hacer la evaluación de dónde ubicar si permanecen las personas, si es necesario ubicarlas, a la espera de la salida de los futuros vuelos. Bien, declaraciones del ministro Carlos Alvarado que se refería al tema de los albergues. Por último, nada más, compañeros, nuevamente decirles que a las 10:30 de la noche, tal y como se tenía programado, salió el vuelo desde el aeropuerto Daniel Oduber. Una hora después arribó al Salvador, donde ya las autoridades de ese país los estaban esperando, y también ellos viajaban con 2 funcionarios de migración de nuestro país para llegar hacia El Salvador. Más adelante, o más bien en nuestra edición, a la 1 de la tarde les tendremos más detalles de lo que fue la salida de estos 180 cubanos el día de ayer en horas de la noche desde el aeropuerto de Liberia. Regreso con ustedes a San José, donde tienen más detalles en la revista. Muchas gracias, Andrés Ortiz, por la información. Así es, son las 6:50.